buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta segunda conferencia del día que se denomina Conflictos individuales de seguridad social. A través de este procedimiento que se encuentra regulado a partir del artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo, se resuelven los conflictos inherentes a las prestaciones en dinero o en especie derivados de los seguros que componen el régimen obligatorio completado en la Ley de Seguro Social, así como las prestaciones que tiene derecho el trabajador y sus beneficiarios derivadas de la Ley del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Quisiera, antes de iniciar la conferencia Conflictos Individuales de Seguridad Social, leerles una síntesis curricular del maestro Sumaya Pérez, que es el ponente en esta ocasión. El maestro Guillermo Leonardo Sumaya Pérez es maestro en Derecho Constitucional de Amparo y, bueno, desde luego licenciado en Derecho por nuestra facultad. Ha sido catedrático de la Universidad Latina, del Instituto de Estudios Superiores Colegio Holandés. Ha impartido cursos en amparo, en materia laboral, actualizaciones en Derecho Laboral, diplomado en Derecho del Trabajo. Tiene reconocimiento por participar en la elaboración del contenido para la especialización en Derecho de la Administración y Procuración de Justicia, emitido por la Facultad de Derecho, y bueno, y también participó en el diplomado de Derecho Procesal del Trabajo. Actualmente es abogado postulante en materia laboral y seguridad social en su propio despacho desde 2003. Desde luego, catedrático de nuestra universidad, aquí en la Facultad de Derecho y Ciudad Universitaria, impartiendo las cátedras en carácter de profesor definitivo por oposición de Derecho Procesal del Trabajo, profesor de asignaturas de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Derecho de la Seguridad Social y Derecho Individual del Trabajo. Asesor, desde luego, también asesor académico en el sistema de universidad abierta y a distancia, impartiendo materias como Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, Derecho Procesal Penal, Práctica Forense de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Derecho de la Seguridad Social. Sin más preámbulos, los dejo pues con el maestro Sumaya Pérez. Maestro, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Pues quiero agradecer su presencia en este día a las 8 de la mañana, pero bueno, ya vieron que salieron los de las 7, entonces pues el horario es madrugador, pero bueno, agradezco principalmente su asistencia. De igual forma, quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta Facultad de Derecho, así como al jefe de la División de Universidad Abierta, el maestro Pedro Fausto Razo Vázquez, pues la invitación para dialogar este día, ¿sí? El tema que vamos a tratar hoy, que son los conflictos individuales de seguridad social, seguramente es un tema muy importante, porque vamos a analizar la forma en la cual, vía jurisdiccional, se pueden hacer valer los derechos de seguridad social que tienen todos los gobernados, en el caso concreto aquí en México, ¿sí? Es un tema un tanto complicado porque, como todos ustedes saben, las juntas de conciliación y arbitraje están por desaparecer. Hubo un decreto ya en el cual se determina que estas juntas de conciliación y arbitraje van a desaparecer, y se planea que para el 24 de febrero del próximo año desaparezcan y entren en vigor juzgados o tribunales que aún no se sabe. Pero seguramente estos nuevos tribunales o juzgados tendrán que dirimir las controversias que se susciten, y también de manera segura se va a aplicar este conflicto que vamos a analizar, porque el mismo tiene su origen en la última reforma trascendente en la Ley Federal del Trabajo, que es de 30 de noviembre de 2012. ¿Sí? Antes de entrar también en materia, hay que referir que la seguridad social no es lo mismo que el derecho del trabajo. Aunque van de la mano,
¿sí? Se llega a confundir e inclusive en las resoluciones jurisdiccionales las juntas al momento de resolver llegan a aplicar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo cuando tienen que aplicar las disposiciones en materia de seguridad social derivadas precisamente de la Ley del Seguro Social o de la Ley del Infonavit. Esta confusión surge porque precisamente la materia de seguridad social tiene un origen fundamental en los riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo los acoge la Ley Federal del Trabajo, pero hay la necesidad de que surja precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social para subrogarse en las obligaciones de los patrones. Los riesgos de trabajo tienen su origen en una responsabilidad objetiva que deriva del derecho civil, en la cual el patrón, por utilizar trabajadores, se ve obligado a resarcir los daños que los trabajadores sufran en ejercicio con motivo del trabajo. Y el Estado ve la necesidad de crear un seguro. En principio, el seguro social surge para los patrones. ¿Para qué? Para cubrir los gastos que estos tienen que hacer cuando un trabajador se accidenta o se enferma. En este caso, el trabajador no acude a demandar al patrón, sino al seguro social, porque es el encargado de dar estos beneficios al trabajador en caso de un accidente o enfermedad, y es un seguro obligatorio. Hay que recordar que existen dos regímenes, obligatorio y voluntario. Y dentro del régimen obligatorio, al patrón se le obliga a asegurar a los trabajadores. O sea, no le preguntan, no tiene opciones el patrón de buscar una aseguradora, sino que por ley tiene que acudir al Seguro Social e inscribir a sus trabajadores. Es claro que los seguros pues es un negocio redondo, no es un buen negocio a nivel mundial. Entonces nos preguntaríamos por qué el Seguro Social está quebrado. Bueno, pues seguramente porque lo administran gobernantes mexicanos, ¿verdad? Entonces ese es el principal problema del Seguro Social, la mala administración. Pero bueno, ese es otro tema. Cuando un trabajador o un derechohabiente se ve violentado en alguno de sus derechos, primero puede acudir a instancias administrativas dentro de los propios organismos, ya sea el propio Instituto Mexicano del Seguro Social o el mismo Infonavit. En sus leyes contemplan la posibilidad de recursos administrativos. En la Ley del Seguro Social, a partir del artículo 294, bueno, pues se encuentra contemplado el recurso de inconformidad, el cual encuentra su reglamentación en un reglamento que precisamente se llama Reglamento del Recurso de Inconformidad, ¿sí? En la Ley del Infonavit también tenemos este recurso de inconformidad, que inclusive cuando surgen estos recursos de inconformidad, en la ley actual me refiero, la ley vigente en el Seguro Social de 1995, cuando emana o se regula este recurso de inconformidad, inclusive se establece que los gobernados primero tienen que agotar este recurso de inconformidad antes de acudir a la instancia jurisdiccional. Afortunadamente fue modificada esta situación y actualmente no hay necesidad de agotar este recurso de inconformidad para acudir a la instancia jurisdiccional. Igual pasa con el recurso de inconformidad que está establecido en la propia ley del Infonavit. Y tocando un poco el tema del ISSSTE, en la ley del ISSSTE también hay un recurso de inconformidad por lo que hace a combatir los riesgos de trabajo, ¿sí? Pero, insistimos, estos recursos son opcionales, en los cuales la propia autoridad que emite el acto se encarga de revisarlo y de considerarlo pertinente, lo modifica. Son recursos de impugnación a final de cuentas. Pero, de otra forma, los gobernados tienen libre acceso a la impartición de justicia, aunque ahora también habría que preguntarnos con la reforma. Con la reforma, antes de acudir al órgano jurisdiccional, se insta a las partes a agotar una etapa conciliatoria. Así está establecido y es una modificación que ya está en la Constitución, en la cual se establece que se va a crear un organismo descentralizado en el cual los gobernados, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales, que insisto, no sé cómo se van a llamar, juzgados o tribunales en materia laboral, para resolver las controversias, pero antes de acudir a estos tribunales se debe agotar esta instancia conciliatoria. No sé cómo le vayan a hacer en materia de seguridad social, si se mande llamar al Seguro Social para conciliar, situación que se ve un tanto complicada, pero bueno, ya será cuestión de ver la reforma que se va a hacer a la Ley Federal del Trabajo, o tal vez ahora sí se crea una nueva Ley Federal del Trabajo en la cual se trate de atender este tema que les estoy comentando. Bien, nuestro tema, que son los conflictos individuales de seguridad social, se encuentran regulados a partir del artículo 899A.
Este artículo 899A, y después sigue en diferentes letras A, B, C, D, es un agregado a los procedimientos especiales. La forma de resolver conflictos en materia laboral se encuentra en la Ley Federal del Trabajo principalmente a través de el conflicto de un procedimiento ordinario, procedimientos especiales, procedimientos colectivos de naturaleza económica, ¿sí? A través de estos procedimientos es donde se dirimen los conflictos. En el caso, lo que vamos a estudiar es el procedimiento especial, que está regulado a partir del artículo 892. Yo siempre he sostenido que el problema de México no es de leyes, las leyes están fabulosas, el problema es la aplicación de las leyes. Si nosotros en el procedimiento laboral entendemos el procedimiento especial, se equipara a un procedimiento sumario. Se habla de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Esto está en el artículo 892. Es decir, que en una sola audiencia se puede dictar el laudo. En la práctica, pues esto es muy complicado de ver, ¿verdad? Ante las juntas de conciliación y arbitraje, sí llega a haber estas resoluciones, pero ahora sí que son contadas. Es otro problema también que sería bueno comentar en cuanto a la impartición de justicia. Actualmente, como las juntas de conciliación y arbitraje, hemos dicho, van a desaparecer, pues todo el mundo ya está abandonando el barco, inclusive hay una partida presupuestal, se ha reducido el personal, y las juntas, si eran lentas, pues ahora son más lentas. Pero el problema no es tanto del personal, sino de los recursos, ¿no? Inclusive ha habido ocasiones en que ni siquiera hay hojas para imprimir las actas de audiencia, entonces es un problema de recursos. Pero bueno, el procedimiento especial se pretende que sea súper rápido, ¿sí? Inclusive las partes en esta audiencia ya tienen que llevar los testigos, si es que ofrecieron testigos, tienen que llevar las documentales, todo, para que se desahogue y se dicte la resolución. Lo que vamos a analizar nosotros es esta reforma, es decir, reforma de 30 de noviembre de 2012, en donde se van insertando estos tipos o esta regulación a los procedimientos que resuelven los conflictos de seguridad social individuales, ¿sí? La competencia se encuentra en la propia ley del Seguro Social y en la propia ley del Infonavit, es decir, es una competencia derivada de estos ordenamientos de seguridad social que establecen que estos conflictos van a ser resueltos por las juntas de conciliación y arbitraje. Y con la reforma lo que se hace es resaltar esta situación, es decir, en la reforma ya se va estableciendo que a través de este conflicto se van a resolver precisamente los problemas que hay en cuanto a la aplicación de la seguridad social. En cuanto a la competencia por territorio para atender estos conflictos, en la ley se establece dos tipos de situaciones. Uno, cuando el conflicto tiene por objeto resolver cuestiones de aplicación de la ley del Seguro Social. Habíamos comentado que la ley del Seguro Social comprende dos regímenes, el obligatorio y el voluntario. Dentro del régimen obligatorio, a su vez, se comprenden 5 seguros: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, centro avanzada de vejez y guarderías. Cuando existe un conflicto en relación a la aplicación de estos seguros es cuando se puede acudir a la Junta. En cuanto a la competencia por territorio, el trabajador tiene que referir cuál es la clínica de adscripción en la cual recibe los servicios por parte del Seguro Social, ¿sí? Y dependiendo de la clínica de adscripción es la Junta competente. Hay que recordar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a su vez se integra por juntas especiales. Estas juntas especiales se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México comienza en la Junta Especial 1 y termina en la 16, y luego 17, 18 en el interior de la República, 17 y 18 están en Guadalajara, Jalisco, y así en toda la República Mexicana. Por la gran demanda que hubo en la Ciudad de México, concretamente de conflictos laborales, las juntas, para ya no crear la 16 y luego establecer la 38 o la 40 según el número, estableció las juntas bis. Entonces así es que podemos encontrar la junta 3 bis, la 9 bis, la 8 bis, la 7 bis. En materia de seguridad social, las juntas en la Ciudad de México que están especializadas en conocer conflictos de seguridad social son la 8 bis, la 9 y la 9 bis.
y la 7 que se dedicaba a conflictos de petróleos mexicanos, ahora se encarga de resolver las controversias, pero de los trabajadores que demandan al Seguro Social. Por lo que hace a las cuestiones de seguridad social, que es nuestro tema, son la Junta 8, 8 bis, 9 y 9 bis, ¿sí? Bien, entonces comentábamos, la competencia por territorio, cuando se va a reclamar alguna prestación al Seguro Social directamente por cualquiera de los 5 seguros que acabo de mencionar, entonces va a ser atendiendo a la clínica de adscripción del trabajador. Esto saturó de conflictos a la Junta Federal en Toluca. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los conflictos se dan en el Estado de México, que son municipios de Ecatepec, Coacalco, obviamente hay la población es más densa y como consecuencia también los conflictos. Y la Junta de Toluca está saturada de este tipo de conflictos, ¿sí? Ahora, la otra cuestión de la demanda, o por lo que se puede demandar a través de estos conflictos, es para la devolución de las cuentas individuales. Es decir, el nuevo esquema de seguridad social, o decimos nuevo o vigente, tiene su origen en la ley de 1995 del Seguro Social, que entra en vigor en 1997, establece un sistema de pensiones a través del cual las pensiones van a ser pagadas por aseguradoras, ¿sí? Para pagar las pensiones, las aseguradoras van a ocupar un dinero que se conoce como monto constitutivo. Ese dinero lo van a obtener de la cuenta individual del trabajador, que a su vez está integrada por varias subcuentas. ¿Sí? Tenemos la subcuenta de invalidez y vida, la subcuenta de retiro, cesantía avanzada y vejez, la subcuenta del SAR, la subcuenta del Infonavit, en el caso del ISSSTE, la subcuenta de ahorro solidario, ahorro voluntario. Todas estas subcuentas tienen un dinero. En las clases y demás comentan mis alumnos que el gobierno federal pues no quiere pagar pensiones. Entonces por eso ahora tanta publicidad con 10 pesitos para tu afore, es decir, que el trabajador se pague su propia pensión. E inclusive se ha modificado la ley de modo tal que el trabajador, si no dice nada, todo el dinero que esté etiquetado por las subcuentas que acabo de mencionar va destinado para que el trabajador reciba en su caso la pensión de cesantía o de vejez, que son las más comunes, ¿sí? Pero esto que estamos analizando, o este segundo párrafo, se refiere a cuando el trabajador no utiliza el dinero, es decir, el trabajador no fue acreedor a recibir una pensión. ¿Por qué? En la ley del Seguro Social le piden al trabajador 1,250 semanas de cotización y 60 años de edad. Vamos a imaginar que el trabajador llega a los 61 años de edad y tiene 1,000 semanas de cotización. No cumple el requisito, entonces el trabajador puede optar para que le devuelvan ese dinero, ¿sí? Pero como en México también está la cultura del no pago, entonces pues no le van a devolver su dinero. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues a través de este conflicto. Y en este conflicto la junta competente para resolver es la del último domicilio que el trabajador tenga. ¿Qué tomó en cuenta el legislador para estos parámetros? Pues sí estaría medio complicado tratar de decirlo, porque a final de cuentas es un conflicto para el trabajador, porque si el trabajador estuvo laborando en Querétaro y después se va a Chihuahua, por señalar, pues va a tener que demandar en Querétaro porque fue el último domicilio del centro de trabajo. No estoy muy de acuerdo con ello, pues debería ser como antes, pues donde el trabajador elija, ¿no? Pero como que tal vez yo soy muy mal pensado y ponen piedritas para que el trabajador demande la devolución de su dinero, ¿sí? Igual en el caso que explicamos antes, se crean muchos conflictos porque luego el trabajador resulta que tiene su domicilio en la Ciudad de México. Vamos a imaginar en la delegación Tláhuac, pero como está pegado al municipio de Chalco, por la distribución del Seguro Social le toca una clínica de Chalco. Bueno, pues como le toca la clínica de Chalco, el competente o la junta competente para demandar es la Junta de Toluca. Entonces imagínense todo el recorrido que hay que hacer para demandar este tipo de conflictos. Bien, en el artículo 899b se establece precisamente lo que estamos comentando, los sujetos que pueden hacer una demanda. En la fracción 1 se encuentran los trabajadores, asegurados, pensionados, sus beneficiarios que sean titulares de derechos derivados de los seguros, es decir, lo que acabamos de explicar. Luego, en la fracción 2 se refiere a los conflictos derivados de la ley del Infonavit. ¿Qué tipo de conflictos puede haber con la ley del Infonavit?
Puede ser que el trabajador le estén descontando de más por parte del Infonavit. Acuérdense que el patrón retiene, o puede ser que el dinero se depositó en otra cuenta, o cualquier conflicto de malentendido, principalmente en cuanto al pago de los créditos. Acuérdense que el Infonavit, su función es administrar el dinero de los trabajadores y después otorgarles créditos. Aunque actualmente también se ha perdido la función social del Infonavit. Si usted se pone a analizar, muchas veces un banco puede otorgar un crédito más barato que el mismo Infonavit. Entonces no se vayan con la idea de que es el Infonavit y me va a prestar más barato. No siempre, siempre hay que analizar la situación de los costos de los créditos, porque se han hecho estudios y en ocasiones los bancos dan un crédito más barato que el mismo Infonavit. Pero bueno, los conflictos que pueden haber con el Infonavit pueden ser por esto, porque no esté abonando el dinero a la cuenta del trabajador y luego se genera un doble pago, o le exijan al trabajador un pago que no le corresponde. Hay un recurso que decíamos administrativo, pero si no, se puede hacer una demanda y el órgano competente pues va a ser la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aunque el grueso de los conflictos pues es por la devolución del dinero que el trabajador usó. Hay que recordar que se genera el 5% que el patrón aporta del salario del trabajador. Ese 5% pues es un dinero que el trabajador se encuentra en su cuenta individual de vivienda, ¿sí? Ese dinero, si el trabajador no lo usa, bueno, pues entonces puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la devolución de ese dinero. En cuanto a la devolución de dinero, se puede generar en dos situaciones. Una que podría ser cuando el trabajador no ejerció ningún crédito y obviamente no utilizó su dinero. La Ley Federal del Trabajo establece que cuando el trabajador queda privado de trabajo remunerado y tiene una edad mayor a 50 años de edad, puede pedir la devolución del dinero. Sin embargo, existe jurisprudencia que estos 50 años de edad no operan, sino que hasta el trabajador cumpla 60 años. ¿Por qué se toma la modalidad de 60 años? Porque a los 60 años es cuando el trabajador puede acceder a una pensión por cesantín edad avanzada. Entonces, el máximo tribunal en México, que es la Suprema Corte, consideró que hasta los 60 años era la edad necesaria para que el trabajador pueda recuperar el dinero que tenga en la subcuenta de vivienda, ¿sí? Bien. La fracción 3, bueno, pues ya lo explicamos en cuanto a la competencia. Y aquí también esta cuestión es que el dinero que se encuentra en la subcuenta o en la cuenta individual del trabajador que administra una Afore, la ley establece tanto la ley del SAR como la ley del Infonavit, la ley del Seguro Social, que es un dinero propiedad del trabajador. Entonces, cuando el trabajador llega a fallecer, ¿sí?, y no obtuvo ninguna pensión, los beneficiarios del trabajador pueden recuperar el dinero que el trabajador tenga ahorrado en esta cuenta individual. Este derecho prescribe en 10 años, es decir, una vez que el trabajador fallece, cualquier beneficiario que se sienta con derecho para recuperarlo tiene 10 años para pedir esa devolución, ¿sí? Bien, la fracción 4, acuérdense que referíamos que la seguridad social es diferente del derecho del trabajo. Sin embargo, existen contratos colectivos y contratos ley que establecen derechos de seguridad social en favor de los trabajadores, como puede ser el pago de una pensión, sobre todo en dependencias públicas o paraestatales, en organismos descentralizados como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Seguro Social ya se modificó el contrato colectivo, pero existe un régimen de jubilaciones y pensiones en el cual a los trabajadores, por serlo del Seguro Social, les pagan una jubilación, no en términos de la ley del Seguro Social, sino es una conquista laboral en términos de contrato colectivo. Si llega a haber algún conflicto en esa situación de que al trabajador no se le pague su pensión o no se le pague la pensión de vida, entonces el trabajador puede demandar a través de este procedimiento que estamos viendo, ¿sí? Son prestaciones de seguridad social. O bien que en el contrato colectivo se establezca que el trabajador tiene derecho a un hospital
particular, no sé, puede ser el Ángeles, el ABC, por contrato colectivo es una prestación de seguridad social, y cuando el patrón no cumple con esta prestación de seguridad social, se puede hacer uso de este conflicto, ¿sí? Bien, en el artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo se establecen los requisitos que deben tener estas demandas. Es una cuestión muy particular porque en la Ley Federal del Trabajo solo se establecían estos requisitos, por ejemplo, en los conflictos colectivos de naturaleza económica, regulados a partir del artículo 900, ahí se establecía qué debe contener una demanda. En este caso, en este artículo 899 se establecen los requisitos que debe tener la demanda. Si se dan cuenta, los requisitos son más que nada para facilitar al Seguro Social, al Infonavit y a las propias AFORES la localización de los recursos de los trabajadores, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento de la audiencia el AFORE o el Seguro Social no puede identificar a qué trabajador se refiere. Acuérdense que el Seguro Social establece un número de afiliación o un número de identificación de cada trabajador. Con ese número, pues al trabajador lo ubican. También puede ser, sobre todo se ven los trabajadores de la construcción que cambian de un lugar a otro, que no tengan un número de social, sino que tengan varios. Entonces ahí se tiene que hacer una homologación para que únicamente tenga un número de identificación, si no se genera un problema para el propio trabajador. Y bueno, ahí están los requisitos que se establecen y que debe tener la demanda laboral. Bien, en el número 5 se pueden dar cuenta, ahí es donde se establece el número de seguridad social. Ahora, hay que mencionar que si no se cumple con alguno de estos requisitos, entonces la Junta va a hacer una prevención solicitando se subsane la deficiencia. Otra cuestión importante también es que se exige al trabajador que acompañe copia de la demanda para el traslado, pero que también acompañe copia de todos los documentos que anexa como prueba, ¿sí? Todos los documentos que anexa como prueba en original para la demanda, el expediente que se va a generar en la Junta, y otro tanto igual en copia para la contraparte o las contrapartes que haya. Puede haber una litisconsorcio pasiva en la cual haya varios demandados, una pluralidad, entonces ahí hay que anexar una copia tan cuantos demandados haya, ¿sí? Y si no se anexa esta copia, pues también hay una prevención. Aquí hay un contrasentido porque, por ejemplo, en la ley de amparo hay una suplencia de la queja, ¿no? Entonces, si el trabajador no anexa las copias, la ley se establece que el juzgado va a sacar las copias para cumplir la deficiencia. Aquí no, aquí es un motivo para que no se admita la demanda, ¿sí? Si no se acompañan todos los documentos. De hecho, eso lo encontramos en la fracción 9, ahí está. Y es un conflicto en el cual sí se exige que desde la demanda vayan todas las pruebas, o sea, es una demanda integral. Acuérdense, la demanda debe tener un proemio, un rubro, hechos, prestaciones, bueno, las prestaciones van antes de los hechos, y las pruebas. Aquí sí es indispensable ofrecer todas las pruebas, ¿sí? Desde el escrito inicial de demanda. Ahora, si omitimos presentar alguna, sí se puede subsanar este error en el desahogo de la audiencia. Acuérdense que dijimos que es una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas y la resolución. En el uso de la palabra, cuando se está compareciendo en la audiencia, el abogado que representa a la parte actora ratifica su demanda. Entonces, este es el momento también en el que está ofreciendo pruebas. Y en este momento, el actor, al momento de que está compareciendo en la audiencia, en la etapa de demanda y excepciones y pruebas, en este momento es cuando puede modificar o aclarar la demanda si lo considera necesario. O bien, en su caso, puede agregar nuevas pruebas también de considerarlo necesario. Ante la desconfianza que hay entre las juntas de que pierden los documentos o en ocasiones corren traslado con el original que va firmado y dejan en el expediente el traslado, o sea, son cosas que no deben pasar pero que pasan en la práctica. Entonces, yo que les recomiendo, pues no presentar los originales, presentar copias y el día de la audiencia presentar los originales y en ese momento se cotejan o se entregan en el expediente. Esperemos que esto cambie con los nuevos tribunales, ¿no? que se supone que esperemos que sea para mejorar. Bien, ahora, también este procedimiento hay una cuestión importante.
Inclusive, si no se comparece a la audiencia, en automático la Junta tiene por ratificada la demanda y por ofrecida las pruebas. Obvio, en este supuesto pues hay que presentar los originales si no pensamos ir a la audiencia, aunque obviamente hay que ir a la audiencia. Pero vamos a imaginar que no llegamos o no podemos llegar, la Junta de oficio tiene por ratificada la demanda y por ofrecidas las pruebas que están enunciadas en el escrito. Y ya el demandado pues tendrá que contestar, ofrecer pruebas. Estamos hablando que esto no es lo ideal, pero en el caso que llegue a pasar, bueno, pues entonces, ahora sí que si está bien hecha la demanda, están acompañadas todas las pruebas, pues no pasa nada. Bien, este es un ejemplo de cómo se compone el número de seguridad social. Está la clínica o delegación del IMSS, el año de alta del trabajador, año de nacimiento del trabajador, consecutivo del IMSS y un dígito verificador que el IMSS también designa, ¿verdad? Esto no es lo mismo, pero se equipara a la CURP, ¿sí? Es una identificación única del trabajador, en este caso en el Seguro Social. Este número de seguridad social actualmente tiene una relevancia importante. ¿Por qué? Porque este mismo número de seguridad social es el que va a usar el ISSSTE y el IMSS. Acuérdense que con el nuevo modelo, ¿sí?, ya no va a haber pensión del IMSS y pensión del ISSSTE, la pensión la va a pagar una aseguradora. ¿Con qué? Con el dinero que el trabajador vaya ahorrando en su cuenta individual. Entonces puede ser que el trabajador labore en la mañana en una dependencia pública y esté cotizando al ISSSTE, y por la tarde labore para un patrón particular y cotice al IMSS. Entonces está cotizando en los dos institutos de seguridad social, pero en un mismo número, ¿sí?, y en una misma cuenta individual. La ley establece que los trabajadores no pueden tener más que una sola cuenta individual, y en su caso tienen que hacer o arreglar las cuestiones administrativas necesarias para que si el trabajador tiene dos, pues se acumule solamente en una, ¿sí? Bueno, esta cuestión, el artículo 399D establece una cuestión importante que es una presunción legal. Muchas veces los abogados, cuando ofrecemos pruebas, decimos: ofrezco la instrumental de actuaciones, que es todo lo que integra el expediente, todas las constancias que lo integran, y ofrecemos la presuncional, y nada más decimos en su doble aspecto legal y humana. Bueno, pues este es el aspecto de la presunción legal. En la ley se establece que cuando haya controversia sobre estas cuestiones, el organismo de seguridad social es el encargado de demostrarlas. Vamos a imaginar que el trabajador dice: yo ingresé el 1 de agosto de 1971 para que me dieran de alta en el Seguro Social. Y el Seguro Social: no, mira, aquí está, ingresaste el 1 de agosto, pero de 1991, o sea, son 20 años. En ese caso, el Seguro Social ya está cubriendo su carga de la prueba, está demostrando con su, se llama hoja de certificación, y ya está atendiendo lo que establece este precepto legal. En todo caso, el trabajador ya tendrá que demostrar cualquier cuestión diferente a esto, ¿sí? Pero prácticamente todo lo que está ahí en este artículo 899, el Seguro Social lo demuestra con ese documento que les digo, se llama hoja de certificación, en donde precisamente el Seguro Social certifica todas estas situaciones. Y en caso de que le llegue a faltar al Seguro Social alguno de estos elementos, se entiende por cierto lo que el trabajador haya dicho en su demanda, ¿sí? Esta presunción legal también pues, tiene su origen en el artículo 784. En el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo se establece la presunción legal en favor del trabajador en una contienda laboral. Aquí acuérdense que estamos hablando de una contienda de seguridad social, ¿sí? Y el Seguro Social le corresponde la carga de la prueba de acreditar todos los supuestos que están aquí enumerados en este artículo 899, inciso D. Hay jurisprudencia que hay una presunción en favor del Seguro Social, que todo lo que está en la hoja de certificación de derechos es cierto, pero aquí el Seguro Social puede tener una dualidad, puede actuar como organismo asegurador y como patrón, es decir, el Seguro Social también tiene trabajadores a su servicio, y luego en los juicios el Seguro Social, cuando es patrón, quiere demostrar las cuestiones laborales con su hoja de certificación, lo cual no es correcto, porque cuando es patrón, pues es patrón, no es organismo asegurador. Entonces su hoja de certificación de derechos no tiene eficacia en un juicio laboral
cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social funge como patrón. Solo es cuando funge como organismo asegurador. ¿Queda claro? Y es en estos supuestos. Ahora, esa certificación que hace el Seguro Social no es una prueba plena o que ya por el simple hecho de que el Seguro Social lo diga es válido. No, precisamente en el juicio el abogado del trabajador o asegurado puede aportar pruebas para desvirtuar estas situaciones que están aquí en este artículo. ¿Me explico? El Seguro Social demuestra esto, pero se admite bajo prueba en contrario. Si el trabajador demuestra que su inscripción fue antes o que el salario base de cotización es mayor, porque también ahí hay un problema muy común. Los patrones dan de alta a los trabajadores con un salario inferior al que realmente le corresponde, y el del problema en un futuro pues va a ser el trabajador, porque el Seguro Social paga las prestaciones en dinero en base al salario diario base de cotización. Es cuando en una contienda el trabajador puede demostrar a través de testigos o documentos de depósitos que le haga el patrón el salario real, ¿sí? Porque si no se va a tener por cierto pues todo lo que está ahí, ¿sí? Bien. Bien, en este procedimiento se hace una distinción de cuando en la demanda se reclama un riesgo de trabajo, ¿sí? Cuando se demanda un riesgo de trabajo, la prueba más importante pues, es la pericial médica. ¿Para qué? Pues para demostrar precisamente la causa-efecto del accidente o enfermedad que tiene el trabajador. En una contienda donde se está reclamando la existencia de un accidente o enfermedad de trabajo, no basta con demostrar que el trabajador tiene el padecimiento, sino hay que acreditar la causa-efecto. Inclusive en la práctica se llega a ofrecer una prueba que le llaman pericial armada. Esta prueba de pericial armada no la van a encontrar en la ley, sino que es un motivo de una jurisprudencia. Y esta pericial armada, ¿dónde tiene su origen? Sobre todo en cuestiones de medio ambiente laboral. Vamos a imaginar que el trabajador tiene una afección en los pulmones. ¿Por qué? Por el aire contaminado que está dentro de la empresa. El perito del trabajador va a tomar la muestra del escape de un coche, ¿no? Y va a decir, miren, aquí está. Y el perito del patrón, pues, o el del Seguro Social, se va a ir al bosque de Tlalpan o a la Marquesa y ahí toman, miren, no hay ninguna situación contaminante. Entonces, para eso, en esta pericial armada va un actuario de la Junta, que es el fedatario por parte de la Junta, para dar fe de que la muestra se tome del lugar donde se dice que se está tomando. Van los peritos de las partes y en caso de que haya tercero en discordia, pues también va el tercero en discordia para ver que efectivamente se esté tomando la muestra, ¿sí? Ahora, aquí cuando se demanda un riesgo de trabajo, desde el escrito donde se está haciendo la demanda, ya decíamos que se deben agregar las pruebas. Entonces aquí, como la pericial es una prueba, desde ese momento se debe referir el perito que va a desahogar la prueba, el nombre de nuestro perito y el dictamen médico, o sea, el dictamen que es el que va a soportar el perito, donde se van a establecer el nombre del trabajador, los padecimientos que tenga, sobre todo la causa-efecto del padecimiento, ¿sí? Ahora, acuérdense también que el trabajador puede designar un perito por parte de la Junta, es decir, que la Junta le designe uno. Entonces, en el capítulo de pruebas se va a decir, el trabajador no cuenta con los recursos económicos suficientes para contratar un perito médico. Por lo tanto, Junta, te pido que me designes uno. Entonces, en ese caso, pues no va a ser necesario obviamente señalar el perito, sino basta con que únicamente se diga a la Junta que la Junta nos designe uno y la Junta en la audiencia respectiva pues nos va a designar un perito. Esto nada más ocurre para el trabajador. Cuando es el patrón o en su caso el Seguro Social, no, obviamente pues al seguro le sobran médicos, ¿no? Entonces el seguro pues va a llevar su médico que le corresponda, que va a fungir como perito en el asunto. Ahora, no es cualquier médico el que puede ser designado como perito. Tiene que ser un especialista en medicina del trabajo y obtener un registro por parte de la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. Se les piden ciertos requisitos a estos peritos y deben de presentar el certificado o el título profesional que los avale como médicos. O sea, no basta con llevar la cédula profesional, sino también hay una jurisprudencia. Algunos médicos algunos ya son prácticos y ya lo traen, otros hasta llevan su marco, ¿no? Con el cuadro y todo. Bien, aquí está
el título, ¿no? ¿Por qué? Porque se establece así por una jurisprudencia para demostrar la especialidad en medicina del trabajo y el registro ante la misma Junta de Conciliación y Arbitraje que los autorice para fungir como peritos. Ahora, aquí la materia de estudio pues es el propio actor, ¿sí? Hay medidas de apremio para que el actor se presente ante el perito médico de la contraparte. Obvio que por lo que se trata a su médico, pues tiene que presentarse, ¿no? Pues es el que le va a respaldar en la demanda. Pero para que se presente con el perito médico del IMSS o con el perito del demandado, entonces generalmente se acompaña a través de un actuario. El actuario presenta ante el perito médico al trabajador y aquí hay apercibimientos. Si el trabajador no se presenta el día y hora que señale la Junta, pues se va a decretar la deserción de la prueba. Y pues prácticamente el juicio se va a perder porque pues es la prueba principal, la pericial, ¿sí? Entonces la sanción es esa, debe de presentarse. Ahora, los peritos el día de la audiencia pueden pedir que se difiera porque no alcanzaron a hacer el dictamen pericial. La ley establece que pueden pedir la suspensión de la audiencia para que en una futura presenten el dictamen médico, ¿sí? Deben presentarse los peritos ante la Junta, aceptar y protestar el cargo y posteriormente rendir el dictamen médico. El dictamen médico generalmente viene contradictorio, es decir, el perito médico del trabajador dice que está muy enfermo y que por lo consecuencia se hace acreedor a una incapacidad permanente total o permanente parcial, dependiendo de lo que se está reclamando. Y el perito del Seguro Social dice que está muy sano y puede correr la maratón. Entonces, en ese supuesto, bueno, pues viene un perito tercero en discordia que es designado por la misma Junta, ¿sí? En el cual pues prácticamente se va a dirimir la controversia, va a decir cuál de los dictámenes médicos pues va a ser el que va a prevalecer, ¿sí? Y una vez que se desahoga esta pericial tercero en discordia, pues el asunto se va a proyecto de resolución y la Junta va a dictar el laudo. Aquí hay una confusión inclusive por los propios juzgados de distrito. ¿Por qué? Como estamos hablando de un procedimiento especial, ¿se acuerdan que hemos dicho? La resolución, que es el laudo, debe ser dictada de manera inmediata, es decir, no debemos sujetarnos a las reglas de la emisión del laudo de un procedimiento ordinario, en el cual tienen que transcurrir aproximadamente 33 días hábiles para que la Junta dicte el laudo. Aquí en el procedimiento especial debe ser de inmediato. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Entonces, algunas juntas pues se toman su tiempo para dictar el laudo, ¿verdad? Y puede pasar un año, año y medio y el laudo no es emitido. En contra de eso se podían hacer, y todavía se pueden hacer amparos por omisión ante un juzgado de distrito argumentando la tardanza por parte de la Junta y que no dicte el laudo. Pero lamentablemente nuestro sistema jurídico ha estado estableciendo que los amparos por omisión no proceden. ¿Por qué? Porque las juntas tienen mucho trabajo y que no es factible. Pero hay una jurisprudencia también que establece que no siempre debe ser desechada la demanda de amparo, sino que se debe analizar la situación por la cual la Junta se está tardando. Entonces, cuando es una resolución de trámite, bueno, pues en ocasiones sí se concede el amparo para que la Junta emita la resolución. En el caso del laudo, algunos juzgados han tomado un criterio absurdo de 4 o 6 meses para que dicten el laudo o la resolución. Y dependiendo, ahí se puede hacer el medio para combatir estas resoluciones que desechan la demanda de amparo, pues es un recurso de queja ante un tribunal colegiado. Entonces, ahí, dependiendo el motivo, pero en algunos juicios a mí me han desechado estas demandas diciendo un juicio de amparo se tarda 4 meses. Y yo les comento, sí, un juicio de amparo 4 meses, pero desde la presentación de la demanda de amparo. Aquí la presentación de la demanda laboral fue hace un año, no me puedes argumentar ese criterio, ¿no? Pero es el problema que nos enfrentamos ante este tipo de procedimientos que les comento. La ley está fabulosa, la ley dice, pues hasta en la misma resolución, en la misma audiencia dicta la resolución, pero el problema ya es de aplicación de la ley, que se llegan a tardar bastante tiempo. Bien, aquí ya se establece lo que deben contener estos dictámenes que son emitidos por el perito, ¿sí?
Prácticamente, en resumidas cuentas, pues tiene que hacer la historia clínica del paciente, establecer, en su caso, el porcentaje que le corresponde conforme a la tabla, que ya está por publicarse, no sé si sepan, pero esta tabla con la reforma del 30 de noviembre de 2012 que estaba establecida en la Ley Federal del Trabajo, donde establecía porcentajes de acuerdo a la lesión del trabajador, fue modificada. Y fue modificada en perjuicio de los trabajadores. Se disminuyeron los grados o los porcentajes de incapacidad y va a estar variando y se le deja un amplio criterio al perito para determinar el porcentaje, ¿sí? Pero mientras dice, fíjense, fue de 2012, estamos en 2017 y todavía no se publica. Seguimos aplicando la anterior, ¿sí? Bien, estos son los requisitos que debe tener el perito para poder obtener su registro dentro de la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso, ¿sí? Por eso aquí cuando se regulan estos procedimientos se establece riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque los riesgos de trabajo les comento que primordialmente se resuelve a través del dictamen de la prueba pericial, ¿sí? Ahora, el Poder Judicial Federal, bueno, no todos los juzgados ni todos los tribunales colegiados, pero sí la gran mayoría aplica un principio indubio pro patrón o indubio pro seguro social. Entonces llegan a establecer, y esto dentro de mi currícula les comentaba que yo soy abogado postulante, ha habido asuntos en los cuales el Seguro Social a mí me ha reconocido, sí, fue un accidente de trabajo, reconocido en la forma, ¿sí? Pero el colegiado ha llegado a absolver diciendo, es que no demostraste que se levantó en aquella época una averiguación previa, ahora tal vez una carpeta de investigación, para demostrar el accidente en tránsito. O sea, llegan a ese absurdo y absuelven, ¿no? O sea, de manera totalmente ilegal. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya nos queda muy poco tiempo. Obviamente el tema es muy extenso, pero no sé si vamos a dedicar estos 5 minutos para ver si hay alguna duda o pregunta sobre el tema expuesto. Sí. Sí, con respecto a la pensión, el monto que va a financiar la pensión es la suma de todas las cuentas o solamente de... Bien, dependiendo del tipo de pensión que se va a solicitar, no se vamos a imaginar una pensión por cesantía en edad avanzada. El monto de la pensión está de acuerdo a lo que el trabajador haya ahorrado en su cuenta individual, pero el Estado habla de una pensión garantizada. El monto de la pensión garantizada se tomó en cuenta el salario mínimo vigente en 1997. Este salario mínimo se ha ido incrementando conforme el índice nacional de precios al consumidor, de modo tal que actualmente anda como en 92 pesos la pensión garantizada. El trabajador, cuando ya cumpla sus requisitos, 1.250 semanas de cotización, 60 años de edad, acude primero al Seguro Social. El Seguro Social le dice, sí, está bien, puedes jubilarte, te doy tu salvoconducto para que vayas a una aseguradora. El trabajador va a una aseguradora, empieza a hacer sus cálculos actuariales y te dice, tu cuenta, aquí viene lo importante, tú como trabajador tienes que decir, no quiero ayudar al Estado, yo quiero que únicamente mi subcuenta de retiro, cesantía de avanzada y vejez, la utilicen para pagarme mi pensión. La aseguradora va a decir, para pagarte la pensión garantizada ocupo 800,000 pesos. El trabajador tiene ahorrado 200,000. Entonces el Estado va a poner la diferencia, los 600,000 pesos para que la aseguradora le pague la pensión al trabajador. Y por eso el Estado malinforma a la gente y malinforma a todos y dicen, no, todo tu dinero para tu pensión. El viejito que vende el coche porque no le alcanza, no, pues tú pon dinero para que no te pase eso. Realmente dice eso para que el Estado no ponga nada al momento de tener que pagar la pensión, ¿no? Esa es la realidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Bueno, pues indudablemente que el tema muy interesante que se ha tratado el día de hoy respecto a los conflictos individuales de seguridad social es un tema interesante. ¿Por qué? Porque son derechos que se tienen y que pues de alguna forma todos los tenemos y muchas ocasiones ni siquiera
tenemos la idea o el conocimiento completo respecto de ellos. Es por eso que al maestro Guillermo Leonardo Sumaya le agradecemos mucho el que nos haya dado esta conferencia, y a nombre del doctor Conrado Bustamante me voy a permitir entregarle un reconocimiento por esta interesante disertación. Y me permitiré darle lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga y presenta el reconocimiento al maestro Guillermo Leonardo Sumaya Pérez por su destacada participación como ponente en la conferencia Conflictos Individuales de Seguridad Social, disertada el día 22 de abril de 2017 en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho, por mi raza hablar espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2017, firma Dr. Conrado Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias.